periodismo investigativo. Son las 6 de la mañana de este lunes 13 de agosto de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Será verdad, Dios santo, que Juan Manuel Santos se fue para Miami sin autorización del Senado de la República? ¿Una violación flagrante y grosera de la ley? Si eso es así, el señor de Migración Colombia que vaya presentando su renuncia. Teníamos muchas dudas de que pudiera ser el funcionario ideal después de servirle 4 años a Juan Manuel Santos y de no haber protestado, por ejemplo, por la salida ilegal del país de Lorenza Ley de Gabriel Valles, por el secuestro de Fernando Valda, que no fue otra cosa sino un secuestro, y ahora esto. ¿Será posible que Juan Manuel Santos se fugó del país cuando tiene encima decenas de investigaciones abiertas en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y las que faltan? Esto sería un escándalo monumental, como hay otro que queremos poner de presente. El hombre de las cartillas para corromper los niños de Colombia, siguiendo los lineamientos de Gina Parodi, o al mismo tiempo con Gina Parodi, ¿soy viceministro de este gobierno? ¿Eso será posible? Si el gobierno tomó la decisión de no dejar posesionar o de revertir de alguna manera, no sabemos cuál fue la fórmula jurídica que tomaron, a la directora de la Unidad Nacional de Protección por expresar sus puntos de vista con toda libertad. ¿Este es un país de libre expresión o no es un país de libre expresión? ¿Está prohibido expresarse si la expresión es en contra de los bandidos de las FARC, de los secuestradores, de los canallas de las FARC que han cometido las barbaridades que han cometido? Entonces, eso es un delito y a esta señora la sacan. Y a este viceministro, autor de cartillas corruptoras para la juventud, ¿lo van a dejar ahí? ¿Lo van a dejar ahí? Dios del cielo. No vemos, lo decimos con toda franqueza, que el gobierno nacional haya diseñado un plan para combatir la coca y la cocaína, que ese es el principal problema de la nación. Problema sin segundo, principal sin segundo. Está a una distancia enorme de todos los demás problemas, porque es el principio y la base fundamental de todos los problemas que tiene el país, de la corrupción, de la violencia, de los desplazamientos, de los ataques al medio ambiente, a la ecología, de la destrucción del aparato productivo del país a través del contrabando. Ese es el gran tema. Se han tomado algunas decisiones o se ha hablado de algunas cosas y que vuelven con el glifosato pero un plan integral no lo hemos escuchado. El presidente Duque seguramente en muy pocos días nos dará a conocer cuál es su plan integral de la lucha contra la coca y la cocaína. Los restos de Carlos Horacio Urán aparecieron, como se sabía que iban a aparecer, aparecieron. Él fue asesinado en el Palacio de Justicia. Aquí en la Hora de la Verdad tenemos un testimonio dramático de un magistrado brillantísimo, de un hombre de todas las condiciones morales, que no solamente lo vio morir, sino que prácticamente se le murió en los brazos Carlos Horacio Urán, cuando imprudentemente se quiso levantar a pedirle a los bandidos, a los del M-19, que pararan el fuego, y fue asesinado ahí en presencia de todos los demás. Y se inventaron lo de la salida de él para hablar del desaparecido, y entonces como desapareció,
eso es por cuenta del gobierno y son millones de dólares. Es que detrás de esa novela hay millones de dólares de condena para Colombia. Y Carlos Horacio Urán, los restos de Carlos Horacio Urán aparecieron como tenían que aparecer. De manera, pues, que tengamos eso presente. La viuda dijo reconocerlo, probablemente en la ofuscación, y digamos que no era por el interés de los 5 o 10 millones de dólares de indemnización que pretende. ¿No? Esto cómo es. Y sin embargo, o mientras tanto mejor, el general Arias Cabrales sigue preso por los desaparecidos del Palacio de Justicia, que han aparecido todos los que han buscado. El fiscal general de la Nación está demoradito en eso, como en tantas cosas, para buscar todos los restos de los desaparecidos que se saben exactamente dónde están y con cuáles otros restos están complicados en una masa informe de restos que fue el resultado de unas diligencias que se tomaron o que se cumplieron cuando el país no estaba preparado para una tragedia de esa magnitud. Compulsan copias para proceso penal por delitos de campaña Santos. La noticia que ha salido es que el Consejo Nacional Electoral declaró la caducidad de la acción para tratar de esa campaña. Pero los delitos que se cometieron, esos delitos no han caducado ni prescrito. Y entonces se compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que cumpla su deber en desarrollo de su competencia constitucional. Pero Santos, al parecer en las redes sociales está dicho, y hay fotografías de él en Miami, fugitivo del Senado de la República, quien tiene que darle el visto bueno previo durante el año siguiente al momento en que haga entrega de su cargo, es decir, a partir del 7 de agosto. Y han pasado 5 días y ya violaron la Constitución y la ley. Repetimos, el director de Migración Colombia se tiene que ir si eso es verdad. El asesinato de Álvaro Torres, un funcionario ejemplar del Banco de la República, nos tiene que llevar a hondas meditaciones. Esto no es posible que ocurra en Colombia, en el centro de Bogotá, a muy pocas cuadras de la carrera quinta con la calle 26. Eso a cuántos metros estará en línea recta, por ejemplo, del Mambo, del Museo de Arte Moderno, del Hotel Tequendama. Ahí, pegado, asesinaron a un hombre ejemplar, intachable. Sus compañeros del Banco de la República lo lloraron con lágrimas de sangre, de dolor, por la pérdida de un hombre ejemplar, de un funcionario íntegro, de una persona que era un lujo para la sociedad colombiana. Pero ahora tenemos la noticia que el bandido que lo asesinó, un hombre muy joven, desde luego drogado, porque la droga es el comienzo de todos los desastres de Colombia, había quedado sometido a los jueces de Colombia en 5 ocasiones y en 5 ocasiones lo habían dejado ir. Que así no se puede. De manera que si eso se confirma, que los jueces que dejaron en libertad al asesino rindan explicaciones y que sean procesados. Esto no puede suceder. En Arauca, en el fin de semana, tuvimos la noticia trágica de la activación de un campo minado con un soldado muerto y 5 heridos. Esperamos que esta vez el doctor Guillermo Botero no salga a decir que la culpa la tuvieron los soldados por andar en sitios por donde no debían andar. El señor ministro de Defensa no fue feliz en las acusaciones que le hizo a los 3 muchachos que fueron secuestrados por el ELN, diciendo que estaban incumpliendo reglamentos. No, los que incumplieron las leyes de la República y las leyes de la humanidad fueron los secuestradores, señor ministro. Y los secuestradores son los responsables. Y todavía hoy,
el gobierno los tiene allá en La Habana, en plan de pacificadores de la nación. Faltaba más. La extinción de dominio. Hay que hacer una aclaración indispensable porque cuando se produce la incautación de un bien, los periodistas salen a decir que hubo extinción de dominio sobre ese bien. No. La incautación es una medida previa, si se quiere, puramente precautelativa, de poner ese bien fuera del comercio mientras se adelanta el proceso. La extinción de dominio se produce cuando hay sentencia ejecutoriada que la ordena para que el bien pase a poder de la nación. Y eso está tardando años, muchos años. Ese es un tema pendiente del presidente Iván Duque, quien prometió en su campaña, no una, sino muchas veces, una extinción de dominio express. La fórmula era conocida. Eso lo practicábamos. La extinción de dominio en nuestro tiempo duraba 8 meses o 10 meses, desde la incautación hasta la sentencia ejecutoriada. ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Cuáles fueron los abogados que consiguieron enredar el proceso para que no termine nunca? Colombia se retira de UNASUR. Dicho mejor, nunca debió entrar a UNASUR. El presidente Uribe, en esos actos de gentileza extraordinaria que lo caracteriza, resolvió decirle a Lula da Silva en una visita a Bogotá que Colombia entraría a UNASUR. Un desastre. UNASUR es una asociación de resentimientos contra los Estados Unidos. Es una OEA sin Estados Unidos y sin Canadá. Es decir, es una OEA que no vale nada, porque el derecho americano es derecho para América entera y no debe tener límites ni al norte ni al sur del Río Grande. La farsa de la JEP y los muchachos muertos en Soacha. No tenemos la grabación entera de lo que fue esa audiencia grotesca, pero sí los medios de comunicación se hicieron cargo de varias de las declaraciones de los oficiales. Ninguno de ellos confesó haber muerto a esos muchachos porque ninguno lo mató. Esos muchachos fueron dados de baja porque se los llevaban de Soacha para hacerle vueltas al narcotráfico y tenían antecedentes judiciales. Esa es la historia que nosotros conocemos. Inicuamente, los jueces condenaron a estos oficiales a 30 y 40 años de cárcel por los falsos positivos, que le abren lugar además a indemnizaciones muy valiosas para las madres de estos muchachos, no sé si todos, pero en su mayoría delincuentes con unos prontuarios judiciales muy abultados. Entonces, a estos oficiales, a estos militares les preguntan si quieren seguir en la cárcel 30 años o si hacen una declaración que no es confesión porque no pueden hacerla, pero piden perdón y lamentan lo ocurrido y que si la conducta de ellos tuvo que ver algo con ese resultado, pues que lo lamentan otra vez. Y con eso se van para la cárcel, para la calle y para su casa. Pues maravilloso. Cuando uno se ahorra 30 o 40 años de prisión, está dispuesto a cualquier cosa para ese efecto. El ELN tiene que liberar a todos los cautivos, dice el presidente Duque. Tiene toda la razón el presidente Duque. Toda la razón. El ELN no puede seguir siendo una organización secuestradora ni reclutadora de niños, presidente. Después de que usted dio estas declaraciones, se conocieron las del Defensor del Pueblo, donde dice que en el último tiempo el ELN ha reclutado más de 20 niños en distintos lugares del país. Niños y niñas. Señor presidente Duque, ¿usted va a seguir sentado a la mesa con esos criminales? Ampliar la base tributaria es la gran propuesta del ministro Carrasquilla. Todos saben la devoción y el respeto que le tenemos al ministro Carrasquilla, hombre que fue definitivo en la recuperación económica del país en los comienzos del gobierno del presidente Uribe
al lado de otro gran colombiano, víctima de la injusticia más atroz, al lado de Andrés Felipe Arias. Y los dos siguiendo las órdenes y las instrucciones de ese gran ministro que fue Roberto Junguito. Pero eso de ampliar la base tributaria a las personas que se ganen 2 millones de pesos no sugiere muchas dudas, porque ahí hay unos gastos asociados, ahí hay unos problemas que nos preguntamos. ¿El que se gana 2 millones de pesos mensuales es capaz de afrontarlos? La contabilidad que tienen que llevar, la declaración de renta que tienen que presentar, que es un galimatías. Es que el problema no es presentar la declaración de renta, es enfrentarse a ese galimatías que es una declaración de renta. ¿Eso será eficaz? ¿No será plantearle un problema enorme a la clase baja, media baja colombiana? Señores, esta noticia que vamos a dar es de inmensa importancia. Iván Díaz Mateus, quien era el representante titular que le cedió el paso sin que sepamos por qué a Yidis Medina, fue condenado en única instancia por cualquier cosa, por la Corte Suprema de Justicia. Pues Iván Díaz Mateus presentó recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo ganó, porque no estuvo sometido a doble instancia, que no es un derecho ocasional que tengan los colombianos, ni es una gratuidad que la ley colombiana le hace a los que llaman aforados. No, es un derecho humano irrenunciable. Colombia ha estado de espaldas al derecho internacional humanitario en esa medida. Y lo mismo que perdió el pleito con Iván Díaz Mateus, lo va a perder con todos los que han sido condenados en única instancia por la Corte Suprema de Justicia, que se volvió además un directorio político dedicado a condenar inocentes. Uno se pregunta entonces, después de esta sentencia, ¿por qué está Andrés Felipe Arias preso en una cárcel en los Estados Unidos? Condenado en única instancia por una sala penal rabiosa que lo condenó a 17 años sin haber cometido delito ninguno, sin haberse apropiado de un solo peso. Andrés Felipe Arias necesita un juicio justo, necesita una doble instancia y por lo pronto ser liberado de la cárcel en que se encuentra en los Estados Unidos. Roy Chatterton y José Vicente Rangel, dos rabiosos enemigos de Colombia, hablan de una guerra que Venezuela tiene que librar contra el país, y que tienen el ejército y que sus fuerzas son superiores, y que podría estar en condiciones de invadir a Colombia antes de que Colombia los invada. ¿Invadir a Venezuela? Por Dios, ¿invadir a Venezuela? ¿Cómo para qué? Lo que hay que hacer es tumbar ese régimen oprobioso, caracterizado por figuras tan detestables como las de Chatterton y José Vicente Rangel. Galeón San José, otros 2 meses de suspensión. Vamos a ver si el gobierno de Colombia analiza ahora cumplidamente y tranquilamente la situación jurídica del Galeón San José y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que otorgaron ese tesoro y los derechos sobre el mismo a quien lo descubrió, para que lo coparticipe con el gobierno de Colombia, haciendo de un lado lo que son tesoros puramente culturales o arqueológicos que no tienen valor apreciable en dinero y que le pertenecen íntegramente a Colombia. Otra vez Mocoa, de nuevo la tragedia. ¿Qué se hizo en estos 16 meses para mitigar el impacto ambiental? ¿Qué se hizo para que no hubiera casas al borde de los torrentes que se habían enfurecido hace 16 meses llevándose la vida y los bienes de tantos colombianos? ¿Qué se hizo? Pues, como todo lo de Santos, no se hizo absolutamente nada. La pobre gente de Mocoa está viviendo otra vez una inmensa tragedia. Apareció una noticia que tiene a muchos muy preocupados,
y es que el hombre de confianza de Otoniel, el gran bandido, uno de los grandes bandidos de la coca, eso es uno y es otro y es otro, y son todos mientras no se haga un plan integral para reducir a los cocaleros. Pues ese hombre, del de confianza de Otoniel, es un ex-FARC. Pero qué extraño, ¿no es cierto? Pero si son los mismos, los que están en el mismo negocio, son los socios, son los compañeros de aventuras. Nadie se extrañe. Comienza diálogo entre funcionarios de las dos Coreas para buscar un diálogo final entre los jefes de Estado. Argentina. Escuchen esta noticia. Un fiscal llamado Claudio Bonadio, o Bonadio, no sabemos, está escrito Bonadio, ha ordenado el arresto de por lo menos 20 grandes empresarios argentinos por ser partícipes en la corrupción de Cristina Kirchner. Y es que tienen toda la razón. Uno no se corrompe solo, uno se corrompe con alguien. Todas esas bolsas cargadas de dinero iban con los destinos que iban, pero procedentes ¿de dónde? Pues los empresarios que dieron su brazo a torcer y que se dejaron corromper, bien por halago o bien por miedo de la señora Cristina Fernández de Kirchner, ahora en la cárcel. Un buen ejemplo, ¿no les parece? Marcha en Rumania contra la corrupción. Después de Ionescu, Rumania no se ha recuperado totalmente de las atrocidades de un régimen comunista esencialmente corrupto. Pues ahora los rumanos están marchando contra la corrupción en su país. Avanza control en los incendios de California. El incendio mendocino, el más grande de la historia, está controlado en un 70%. Pero supimos esto de primera mano. La naturaleza permite esos incendios forestales porque los medios para la reproducción del bosque, que son las piñas, que se convierten en la semilla, solamente germinan cuando están sometidos a calores de incendio. ¿Serán los incendios forestales obra de la naturaleza? Primera misión para explorar el Sol. La NASA la envió. Ya se superaron las dificultades técnicas que se presentaron hace unos días y que pospusieron el inicio de la misión. El hombre quiere explorar el Sol. Y en Hoy en la Historia, año de 1940, después de Dunkerque, empieza la batalla de Inglaterra. La batalla de Francia ha terminado. Francia se rindió. Inglaterra no se rindió. Porque tuvo un hombre, porque tuvo un líder muy distinto del mariscal Pétain y de Pierre Laval. Ese hombre se llamó Winston Churchill. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 13 de agosto del año 18. Son las 6:28 de la mañana. Bienvenidos al espectáculo de las noticias. El ELN surgió en 1964. Tuvo entre sus fundadores y figuras más emblemáticas al cura Camilo Torres Restrepo, tutor ideológico del expresidente de las FARC, ahora de los helenos, el camarada Santiago, quien logró revivir el sueño de la teoría de la liberación, una corriente nacida en el seno de la Iglesia Católica en Latinoamérica. Perdón, William, no teoría, teología. Teología, sí, señor, perdón. En Latinoamérica, con el cuento de acercarse a los pobres, pero además de estos religiosos y de otros seguidores de la teología de la liberación, sectores universitarios y un grupo de jóvenes hijos de Corpapi, conocidos como los guerrilleros del Chicó, los mismos de don Enriquito. Actualmente, los helenos son la primera guerrilla del país, gracias a las cabriolas, las mentiras y los embustes
de Juanpa, como el país vio reducir la moral de sus tropas hasta dejarlos convertidos, como lo dice el doctor Fernando Londoño, en un ejército vencido. Los helenos dejaron sus comandantes en La Habana, los hermanos Vázquez Castaño, quienes disfrutan de sus riquezas en el paraíso de los hermanos Castro, desde donde ahora continúan por enésima vez los diálogos de paz frustrados estratégicamente. Hoy, revividos con el general Padilla de León como vocero de los vencidos. Mientras estos sujetos reclutan niños en el Chocó, secuestran policías y soldados, vuelan oleoductos, paralizan las carreteras e izan la bandera rojinegra por todo el país, como ocurrió esta mañana entre el Chocó y Risaralda, después de la lucha librada por el expresidente Uribe, en compañía del doctor Fernando Londoño, en su primera administración, quienes lo redujeron a su mínima expresión. Doctor Londoño, el sátrapa logró lo cometido. Dejó instalado el ELN y jubiló e instaló en el Congreso a los narcoterroristas farianos, con voz y voto, mientras supuestamente él ya está en Miami. Siempre nos preguntamos si a las FARC le dieron lo que le dieron, ¿qué van a pedir los del ELN? Obviamente se van a plegar, lo hemos dicho 1.000.000 de veces, a la cláusula de la nación menos favorecida. Ustedes, gobierno, ya le entregaron esto a las FARC, me lo entregan a mí. Claro. Eso está por fuera de toda discusión. De ahí en adelante, ¿qué me da? Y eso es el ELN, obviamente, pues ahí la influencia intelectual, si es que eso puede llamarse así, de el ELN y de Camilo Torres, el cura Camilo Torres, en Juan Manuel Santos fue evidente. Pero lo cierto, pues, es que ese era un grupo completamente vencido. Sí, señor. Y no por obra mía, sino por obra de todos las fuerzas militares que eran entonces victoriosas y que en el 2010 encontraron un ELN, entregaron un ELN vuelto pedazos. No existía. Lo revivió un poco una señora del IMPEC, que desde luego no trabajó bajo mis órdenes trabajó el general Cifuentes, que cambió todo el panorama de la penitenciaría, sí, del señor. sistema penitenciario colombiano, y pues a quien nunca le agradecieron suficientemente lo que se le debía, aunque estuvo en una embajador por aquí en las Antillas, me parece que en Curazao, y eso es todo. Pero esa señora liberó a Pablito, y Pablito, obviamente dejando asesinar a un funcionario del IMPEC, y Pablito algo hizo, pero el ELN era nada cuando Álvaro Uribe Vélez entregó la presidencia en el año 2010. Y vean lo que lo tienen. ¿Ya? En todo el país, en regiones donde Instalado. el ELN no estuvo nunca, lleno de fuerza. Pues son las antiguas FARC, lo mismo, con brazalete distinto, Claro. igualito, para repetir la misma farsa de La Habana. Igualita Y también. el ejército, como usted lo ha dicho, vencido. El ejército de ahora. De ahora. Muy bien. Vencido. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer domingo el ex canciller venezolano Roy Chatterton aseguró en el programa dominical de José Vicente Rangel que Venezuela iba a una guerra con Colombia y que tienen superioridad militar. Chatterton, quien parece que desconoce la humillante situación de las Fuerzas Armadas, que quedó en evidencia ante el mundo entero la semana pasada cuando los miembros de la Guardia salieron corriendo ante el ruido de una explosión, olvidándose de su función. Todo el mundo sabe que las Fuerzas Armadas bolivarianas no tienen lo esencial, hombres dispuestos a combatir. Los altos mandos están ahí por grandes negocios que les da el chavismo y los otros por los salarios que por lo menos les permiten vivir en un país donde la gente busca comida en la basura.
dictadura, pero ninguno de ellos parece tener amor por su trabajo ni estar dispuesto a dar la vida por un tirano que asesina a su pueblo. De otro lado, el fin de semana causaron polémica las declaraciones de Julio Borges, uno de los líderes de la MUD, miembro de Primero Justicia, quien aseguró que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, lo amenazó para que firmara un acuerdo con el chavismo en las negociaciones que se llevaron a cabo en la República Dominicana a inicios de este año. No solamente a mí, pero quizás a mí con más vehemencia porque me negué a firmar el acuerdo, pero Zapatero nos dijo que íbamos a conocer al Zapatero malo si nos negábamos a firmar. Nos amenazó y nos dijo que podíamos recibir represión del gobierno si no firmábamos, aseguró Borges. Al respecto, se ve en redes sociales acusaciones tanto a Zapatero como a Borges. Zapatero es acusado hace mucho de seguirle el juego a Maduro y ayudarlo para mantenerse en el poder a cambio de millones que supuestamente le estaría dando el chavismo. A Borges lo acusan, entre otras cosas, por haber ido a República Dominicana a negociar con una tiranía que debería ser tratada de esa forma y no sentarse a negociar con ellos. En Twitter le han reclamado a Borges no hablar de esas amenazas de Zapatero y el chavismo cuando ocurrieron y le preguntan por qué apenas ahora viene a hablar al respecto. Finalmente, la otra noticia que nos llega también desde Venezuela es el caso del líder, también de Primero Justicia, Juan Carlos Requesens, quien ha sido capturado según el chavismo por ser uno de los responsables del supuesto atentado contra Maduro ocurrido la semana pasada. Este fin de semana se publicaron en redes sociales videos que tienen indignados a los venezolanos y por supuesto a cualquier persona decente. Primero se publicó un video en el que Requesens reconoce que Julio Borges tuvo que ver en el atentado con los drones. Evidentemente, en ese momento el joven estaba drogado. Luego se conoció un video en el que el joven sale en ropa interior untado de excrementos. Un video que prueba una vez más la brutalidad de las torturas que sufren los opositores en Venezuela cuando son secuestrados por el chavismo. Como si esto fuera poco, Maduro ya dio declaraciones al respecto y lo que hizo fue burlarse. Apenas fue capturado, el diputado Requesens se puso muy nervioso. Ayer salieron unos videos feos, escatológicos, porque él se puso muy nervioso. Eso fue lo que dijo Maduro respecto al secuestro de este joven. Venezuela sigue hundida, no hay por ahora esperanza de que el socialismo salga del poder, continúa la represión y la gente sigue muriendo a diario por falta de comida o por falta de medicinas. Y el mundo ahí, es decir, el mundo le da la espalda a ese fenómeno y nos seguimos preguntando, ¿el derecho internacional para qué? ¿Para qué existe el derecho internacional? Si no tiene una fuerza que haga cumplir sus preceptos, entonces el derecho internacional no existe, no vale, no es. La ONU es un refugio de burócratas izquierdistas, no es otra cosa, como lo prueba el nombramiento ahora de la señora Bachelet como comisionada para los derechos humanos, para darle puesto a los izquierdistas y para hacer declaraciones infames como las que ha dado aquí en Colombia a propósito de las FARC, un tal señor Monsieur Arnaud, que no ha hecho otra cosa que mentirle a los colombianos.